Para analizar el estado de la democracia un año después de las manifestaciones antigubernamentales, vamos a saludar en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York a Fernando Rendón, coordinador general del Partido Voluntad Popular, y también está en nuestros estudios en Washington Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas. Vamos a comenzar con el señor Fernando Rendón, pero la pregunta también va para el señor Leopoldo Martínez, y a los dos, gracias por estar en el informativo de NTN 24, bienvenidos. Y lo primero para los dos es preguntarles, ¿qué ha cambiado en Venezuela después de un año de protestas? Adelante, señor Rendón. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ruth y Jesús, y buenos días para toda América. En Venezuela lo que ha cambiado es que al despertar de un pueblo que está buscando su derecho y sus libertades. Hay un cambio en Venezuela de lucha, de democracia y de libertad. Lo que ha cambiado a negativo es el deterioro económico que ha tenido el país, el deterioro de los derechos individuales, el deterioro de los derechos humanos de los venezolanos, que hoy en día no tenemos el derecho a expresarnos y que vivimos un régimen liderado por Maduro que no sabe lidiar con la crisis que está pasando hoy en Venezuela y que utiliza la violencia como mecanismo de política. Lo mismo para usted, señor Martínez, lo escuchamos. Buenos días y un saludo a ustedes allá en el estudio, Ruth, Jesús, y a toda la audiencia de NTN 24, a Pedro en Nueva York y a quienes nos escuchan en Venezuela, con las dificultades que hay para escuchar a NTN 24 y ver la imagen de NTN 24 en nuestro país. La gente se ingenia para llegar a la información, porque como lo señalaba Pedro, hay un proceso que avanza, pero día a día, de censura y de autocensura en los medios de comunicación social en Venezuela. Y eso lo hace el gobierno con el propósito de intentar tapar con un dedo lo que está a la vista de todos los venezolanos. La situación de hace un año hacia hoy se ha deteriorado tremendamente. La inflación es galopante, el desabastecimiento de productos esenciales es la hora del día. Las colas en las calles de gente buscando conseguir los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades fundamentales. Y este es básicamente un gobierno que ahora no solamente confronta el colapso de un modelo económico, sino que a su vez se enfrenta a una caída brutal en los precios del petróleo para la cual no hay ahorro, no hay previsiones, no hay políticas y no hay estrategia alguna. Eso, por supuesto, ocurre en un ambiente de deterioro pero marcado de la situación institucional del país y de una dramática y sistemática violación de los derechos humanos. Quedan 70 jóvenes todavía detenidos ilegalmente, sin fórmula de proceso en Venezuela. Hay líderes emblemáticos de la oposición, prisioneros de conciencia, como es el caso de Daniel Ceballos y Leopoldo López. Es decir, hay toda una situación de violación a los derechos humanos, de deterioro en el ejercicio de los derechos humanos por parte de los venezolanos, el derecho a manifestar, el derecho a protestar, el derecho a expresarse libremente, encuentra permanentemente formas de represión, formas de persecución, formas de censura en el país. Pero el país no está, por supuesto, resignado a vivir así. La gente se sigue organizando, la gente se sigue movilizando. El 12 de febrero ha sido un día históricamente de movilizaciones juveniles en Venezuela. En el tiempo, los jóvenes hoy salían a las calles a promover sus planteamientos en los sectores universitarios, las reivindicaciones populares que querían los sectores juveniles en la sociedad venezolana. En este régimen se ha sumado ahora también el descontento profundo en el que vive la juventud venezolana. La mayor parte de los jóvenes en Venezuela no consigue un trabajo en el cual desempeñarse luego de salir de su proceso de educación universitaria. Tampoco quienes no pueden completar un proceso educativo formal consiguen un trabajo digno. El salario mínimo en Venezuela se ha venido al piso. Hasta hace pocos, 2 o 3 años, el gobierno se llenaba la boca diciendo que Venezuela tenía uno de los salarios mínimos más altos del continente, y resulta que por el efecto de la inflación y la devaluación brutal que se ha vivido en estos últimos 2 o 3 años, y ante la imposibilidad de sostener esos supuestos logros sociales de la economía que ha promovido este régimen,
el salario mínimo cayó de más de $500 al mes a menos de $40 al mes. Y eso, por supuesto, dependiendo de lo que pensemos que va a terminar siendo el tipo de cambio en Venezuela. Sí, porque señor, el gobierno no atina en encontrar una solución al problema cambiario que vive el país. O sea, que está el país sumergido en una gravísima crisis y los jóvenes se expresan. Siguiendo la idea que usted tiene, ¿no?, Sí. de que la gente se sigue manifestando, quisiera yo preguntarle al señor Rendón, si bien es cierto, estas manifestaciones han bajado un poco de tono precisamente por la represión, después incluso de este anuncio del uso de armas para contener las protestas, ¿qué espíritu mueve el día de hoy a los venezolanos y qué van a manifestar en las calles? Es el espíritu democrático que siempre ha tenido el pueblo venezolano, el espíritu de expresarse, el espíritu libre que nosotros venimos de nuestros fundadores como Simón Bolívar, Francisco de Miranda. Es el espíritu que nuestro líder político Leopoldo López demostró con nuestro partido Voluntad Popular de buscar esa protesta política, la salida democrática y constitucional a la crisis que nosotros estamos viviendo y que nos afecta a todos. Nos afecta a los venezolanos que están dentro del país como los venezolanos que estamos afuera del país. Seguimos en esa lucha donde los estudiantes y todos los otros sectores de la sociedad nos acompañan pacíficamente buscando la salida democrática de Venezuela, y la hacemos a través de las calles, donde nosotros tenemos ese derecho constitucional, donde el gobierno ha tratado de criminalizar ese acto y hasta de una manera amenazarnos que si nosotros salimos a la calle ellos volverán a arremeter violentamente contra nosotros. Y hasta hace poco una ley siendo aprobada amenazando al pueblo de que si sale a la calle básicamente el ejército venezolano y la Guardia Nacional venezolana tiene el derecho de utilizar fuerza letal, armas de fuego, que es algo completamente violatorio a nuestra Constitución Nacional y que están buscando amedrentarnos y perseguirnos de la manera que han venido haciendo ya por varios años y que se ha agravado en los últimos meses. El pueblo venezolano sigue buscando y seguirá buscando incansablemente la salida democrática a esta crisis que nosotros estamos viviendo y que está siendo liderada por Maduro, que ha sido un presidente que más que ha fallado a los venezolanos y a las promesas, ha destrozado al país en el momento que estaba en el poder. Regreso con Leopoldo Martínez para preguntarle sobre el escenario internacional. ¿En qué sentido? Venezuela logró ser precisamente foco, atención de todo el mundo, pero ahí entra a jugar precisamente la comunidad internacional, ineludiblemente los vecinos, las personas que han estado, los presidentes que han estado quizás con un papel que no ha sido muy comprometido, mandatarios de la región que se han visto precisamente comprometidos por tener lo que se ha llamado silencio cómplice. El papel de la comunidad internacional, señor Leopoldo Martínez, a lo largo de este año, ¿cómo lo evalúa? El papel de la comunidad internacional es fundamental para la solución de este tipo de situaciones como las que atraviesa Venezuela. No podemos olvidar, y es importante recordarlo cada vez que se tiene una oportunidad de hacerlo, que todos los países del continente estamos obligados a hacer respetar los derechos humanos y los valores democráticos por convenios internacionales de los cuales es depositaria la Organización de Estados Americanos, pero también por otros convenios que han surgido en el tiempo. En la propia UNASUR hay compromisos que deben hacerse respetar a las naciones que son miembros de ese grupo de naciones en el área de los derechos humanos y en el área de los valores democráticos. En el campo de Mercosur, por ejemplo, también hay cláusulas de orden supraconstitucional que buscan preservar los valores democráticos. O sea que por todas partes hay unos compromisos que esperan una manifestación política, una concreción en el caso de Venezuela. Yo debo decirte que estoy notando a nivel internacional un cambio importante en las circunstancias que antes sirvieron para crear un escudo diplomático en el caso de la situación venezolana. Ese escudo diplomático que Venezuela logró construir tenía mucho que ver con la situación petrolera por la que atravesaba el mercado internacional, que favorecía de forma importante al gobierno de Venezuela. La iniciativa de Petrocaribe, entre otras cosas, creaba una suerte de neutralidad, distancia, si se quiere, apatía
por parte de muchos países de Centroamérica y el Caribe para tomar partido en esta situación. Y lo mismo ocurría en otros países del continente. Situaciones de orden comercial, de orden económico, pues llevaban a tener algún recato con respecto a cómo manejar la situación venezolana. Pero por un lado, hay una dinámica de cambios instalada en el campo petrolero y en el campo económico, en todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales a nivel hemisférico, que anticipa cambios importantes en ese sentido. Pero por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido o ha exhibido un rostro represivo y hasta irrespetuoso de los derechos fundamentales de todos esos jóvenes que manifestaron, de todos esos dirigentes políticos que se expresaron durante el año pasado, que culminó en una fotografía que a nivel internacional ha producido cambios importantes de postura que no tardarán en manifestarse y de hecho se están comenzando a manifestar. Lo otro en lo cual la comunidad internacional y sobre todo la comunidad de naciones latinoamericanas, sobre lo cual debe poner la vista y hacer mucho énfasis la comunidad internacional, es que estamos asistiendo este año 2015 a una situación, a una coyuntura de gran importancia en Venezuela. Hay elecciones parlamentarias en Venezuela y esas elecciones parlamentarias, si cuentan con un acompañamiento internacional importante, con una presión internacional importante en medio del contexto en el cual se están desarrollando las cosas en el país, pueden ser el inicio de un proceso importante de cambios a lo interno de Venezuela. No podemos dejar de mencionar, al hablar de las elecciones parlamentarias y toda esta movilización que comienza a expresarse en estos días y que seguramente tendrá también sus expresiones en el plano electoral en la medida en que nos acerquemos a esas elecciones, no podemos dejar de recordar que las encuestas señalan que el descontento de los venezolanos con el gobierno de Nicolás Maduro ya alcanza el 80%, que el apoyo a la aprobación de la gestión de Nicolás Maduro escasamente cuenta con un 22%, en algunas encuestas con un 18% de los venezolanos. Incluso el apoyo a Nicolás Maduro es bastante más bajo que el que tiene el partido oficialista, que ya también ha bajado de manera sustancial a niveles históricos que jamás se habían expresado en el orden que se están expresando ahora. Por otro lado, la oposición está haciendo esfuerzos en Venezuela por consolidar ese proceso unitario que le permitiría ir a estas elecciones de manera cohesionada, con un planteamiento único, con una propuesta de rescate de la democracia, de planteamientos en el área económica y en el área social que le permitan a los venezolanos ver una alternativa frente a la crisis. Si estas cosas avanzan con un acompañamiento internacional, yo diría que podríamos estar apoyando de manera importante desde todo el continente el proceso de cambios que Venezuela está reclamando. Señor Martínez. Esa ventana de las elecciones parlamentarias yo siento que es muy importante. Vamos a agradecerle sus respuestas. 12F, un año después. En nuestros estudios en NTN 24 en Nueva York, Fernando Rendón, coordinador general del Partido Voluntad Popular, y también en nuestros estudios en Washington, D.C., Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas. Gracias a los dos por estar aquí en NTN 24. Una buena mañana.